Muy bien, seguimos entonces con el tema de razones y proporciones. En el video anterior vimos qué es lo que era una razón, ¿ya? Y era una relación entre dos variables o números. Ahora hablaremos de las proporciones. ¿Qué es una proporción? Es una igualdad, pero ahora no entre dos variables, sino entre dos razones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la definición dice: si A es a B y además C es a D, entonces si tienen el mismo valor de la razón, quiere decir que esas razones son equivalentes, ¿ya? Y se forma así una proporción. Por ejemplo, si tengo 20 es a 10, yo sé que el valor de esa razón es 2. Si tengo, por ejemplo, 8 es a 4 y sé que también el valor de esa razón es 2, yo puedo decir que 20 es a 10 es equivalente a 8 es a 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambas tienen el valor de la razón 2, ¿ya? Son iguales. Entonces puedo inferir esto, que 20 es a 10 como 8 es a 4. Quiere decir que estas razones son equivalentes y ahí se forma una proporción, ¿ya? Esa es la definición. Las principales propiedades de las potencias son estas dos que tengo aquí, ¿ya? Voy a ver la primera propiedad. Y dice que si tengo una proporción de esta forma, voy a hacerla un ejemplo numérico para que se entienda mejor, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, 3 es a 6 y eso es igual a 5 es a 10, ¿ya? Ahí tengo una proporción. ¿Cómo puedo saber que es una proporción? Esa razón, le encuentro el valor de la razón. 3 es a 6. Si yo simplifico ahí por 3, me queda 1 arriba y 2 abajo, ¿cierto? El valor de la razón entonces sería 1/2. De acá simplifico por 5, me queda 1 arriba y 2 abajo. El valor de esa razón también sería 1/2. Como tengo el mismo valor de la razón, quiere decir que esa proporción, o sea que esas razones que tengo ahí forman una proporción, ¿ya? Si yo me aseguro de eso, puedo aplicar entonces la propiedad A que tengo aquí. ¿Qué dice la propiedad? Que si yo tengo esa proporción, voy a poder obtener otra igualdad, que es multiplicar ese antecedente por el consecuente de acá, que sería 3 por 10, y eso va a ser equivalente a 6 por 5, ¿ya? Veamos si es verdad. 3 por 10 me da 30 y 6 por 5 también me da 30, ¿ya? Ahí se cumple la propiedad y me aseguro que eso que está establecido ahí es una proporción. La segunda propiedad es la siguiente. También voy a aplicarla con valores numéricos. Por ejemplo, tengo 6 es a 3, 10 es a 5 y 8 es a 4. Ahí me fijo al tiro que ese antecedente es el doble del consecuente, ¿cierto? En los tres casos. Yo sé al tiro que estoy hablando de proporciones, ¿cierto? Ya, si yo aquí en la definición decía que la proporción es la igualdad entre dos razones, ¿ya? Aquí tengo tres razones, pero la segunda propiedad se aplica cuando yo tengo una proporción o una serie de razones, ¿ya? Serie de razones me indica que tengo más de una razón que va a estar relacionada, ¿ya? Si tuviera, por ejemplo, esas dos, o las dos de acá, no sé, voy a tener de a pares, me refiero. Estoy hablando de proporción. Pero si tengo más de dos, voy a estar hablando de serie de razones, ¿ya?
Pero la primera, o sea, la segunda propiedad se aplica en estos casos. Como ya sabemos entonces, el valor de cada una de esas razones es el número 2, ¿cierto? Y la propiedad que está aquí me dice que si yo sumo los antecedentes, por ejemplo 6 más 10 más 8, y abajo sumo los consecuentes, me debería dar el mismo valor de la razón, ¿ya? Aquí voy a tener una nueva razón formada por la suma de antecedentes y la suma de consecuentes, ¿ya? Acá arriba entonces me da 6 más 10 más 8, que sería 24, y abajo en el consecuente 3 más 5 más 4, que sería 12. Si yo me fijo, esa relación o el valor de esa razón me da 2 también, ¿cierto? Quiere decir que eso está bien. De eso se trata esta propiedad. Ahora, ¿de qué me sirve saber esta propiedad? Estas dos propiedades que vi recién acá. Que si yo en algún momento se me presenta la situación en que tengo, por ejemplo, uno de esos valores es una incógnita, yo voy a poder calcularla a través de esta propiedad, ¿ya? O la propiedad anterior, la que vi recién. De igual forma, si yo tengo, por ejemplo, 3 es a 9, como x es a 15, ¿ya? Voy a poder encontrar el valor de la x a través de la aplicación de esta propiedad. ¿Cómo? Yo sé que 3 por 15 era equivalente a multiplicar 9 por x. Y ahí voy a poder despejar el valor de la x, ¿cierto? 3 por 15 son 45. Y eso me queda 9 por x. Y si quiero despejar el valor de la x, traslado el 9 hacia la izquierda y después 45 dividido 9 son 5, ¿cierto? Ahí encontré el valor de la x, que es esa, ¿ya? O sea, 3 es a 9, como 5 es a 15. Si ustedes se fijan, el valor de estas razones es 1/3, ¿cierto? Porque yo, si multiplico el antecedente por 3, me da el consecuente 9. Si multiplico el antecedente 5 por 3, me da el consecuente 15, ¿ya? De eso me va a servir el conocer estas propiedades. Otra cosa importante es conocer los tipos de relación que puedo tener entre variables. Voy a tener dos tipos de relación, una relación directa y otra relación inversa. ¿Cuál es la relación directa? Me dice que si una variable aumenta, la otra también aumenta. O si una variable disminuye, la otra también disminuye, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un concierto, ¿ya? Voy a tener para el público una cierta cantidad de sillas, ¿ya? Y en las sillas obviamente se van a sentar personas, ¿cierto? Público. Si yo aumento la cantidad de sillas, voy a poder recibir a más personas, o van a poder sentarse más personas, ¿cierto? Por el contrario, si yo tengo pocas sillas, voy a poder recibir a menos personas, ¿cierto? Esa relación que está aquí se conoce como relación directa, porque si una aumenta, la otra también aumenta, y si una disminuye, la otra también disminuye. La relación inversa es contraria, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, que una de las variables aumenta, la otra va a disminuir, y si una disminuye, la otra obviamente aumenta, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que estamos en un cumpleaños y tenemos un
un pastel, una torta, ¿ya? Inicialmente hay 10 personas, ¿ya? Y van a tocar un trozo de pastel o un trozo de torta mediano, ¿ya? Si de repente llegan más personas, el tamaño del trozo del pastel va a ser más pequeño, ¿ya? Ese sería el tamaño, porque la cantidad obviamente va a ser la misma, ¿cierto? Si yo inicialmente tengo, por ejemplo, 10 personas en el cumpleaños, voy a tener que tener 10 trozos de pastel, ¿cierto? Si yo tengo 15 personas, voy a tener que tener 15 trozos. Eso sería de la relación directa. Pero si yo hablo del tamaño de ese trozo de pastel, ahí sería relación inversa. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de personas para cubrir la misma cantidad de personas, el tamaño de ese trozo de pastel va a ser más pequeño, ¿ya? Entonces aquí la cantidad de personas con el tamaño del trozo de pastel van a tener una relación inversa. Si yo tengo más personas, el tamaño del pastel a repartir va a ser más pequeño. Por el contrario, si yo tengo menos personas, a cada uno le va a tocar un trozo más grande, ¿cierto? Eso se conoce como relación inversa. En el siguiente video vamos a ver un par de ejemplos donde vamos a aplicar las proporciones según el tipo de relación que tengan, ¿ya?